Bueno, buenas tardes, noches, mañanas para algunos también, a todos y a todas. Os voy a compartir pantalla. Antes de nada quería simplemente veros, quería expresaros un poco lo que vamos a tratar hoy. Voy a inicialmente hacer una exposición de un caso y desde ahí vamos a profundizar desde una comprensión profunda lo que tiene con los pensamientos automáticos y el mindfulness, ¿no? Y cómo aplicar el mindfulness como una buena herramienta, como también una buena filosofía ya en cuanto a, ¿sí? Os voy a compartir pantalla. Ok, entonces vamos allá. He querido poner esta primera frase como inicio de nuestra sesión de hoy, porque es una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Es de una filósofa y activista, y que dice que al luchar contra la angustia, uno nunca produce serenidad, sino que la lucha contra la angustia solo produce nuevas maneras, nuevas formas de angustia. Para mí esta es como un buen resumen de lo que vamos a trabajar y abordar hoy. Entonces, os voy a presentar un caso, el caso de Laura, y a través de este caso vamos a desgranar todo lo que tiene que ver con los pensamientos automáticos y también con ese círculo vicioso en el que nos metemos cuando tratamos de salir del malestar. Laura es una paciente, evidentemente aquí he cambiado algunos datos para mantener su privacidad, pero Laura es una paciente de 38 años, ella es originaria, es de fuera de España y viene a mi consulta después de estar 13 años viviendo aquí. Ella viene después de haber sido madre y actualmente ella ha estado contenta con residir en Barcelona, pero sí que echa de menos, y más en este proceso de maternidad, echa mucho de menos a la familia, ¿no? Y al apoyo también de sus padres. Ella actualmente está prácticamente teniendo el cargo del bebé. Su pareja ha pedido una baja de paternidad, pero esta baja ya ha terminado. Entonces, el principal motivo de consulta es un estímulo interno, que es un pensamiento que a ella le viene en un momento en el que está cuidando a su bebé. Ella está agotada, evidentemente la maternidad, ¿no? Implica muchas horas de no dormir, poco descanso, y esa soledad en la que se encuentra hace que en algún momento le vengan pensamientos automáticos de incapacidad, de dificultad para sostener la situación. Y el momento en el que ella decide tomar acción y venir a consulta es cuando tiene un pensamiento que realmente la asusta terriblemente. Este pensamiento dice: quiero tirar a mi bebé por el balcón, ¿sí? Es un pensamiento potente, es un pensamiento con el que ella además se atemoriza mucho y que hace que venga a pedir ayuda. Entonces, os pongo aquí, bueno, ella a nivel de sintomatología, aparte de toda esta rumiación y todo lo que desencadena este pensamiento automático, ella viene con ansiedad, viene con un bajo estado de ánimo, con mucha frustración, después de muchos intentos de haber por sí misma, haber intentado salir de este pensamiento y salir de esta ansiedad que le genera. Pongo la siguiente. Y como seguro que muchos y muchas de vosotros que os dedicáis a la psicología o que tenéis clientes, pacientes, unas de las expectativas, ¿no? Las principales expectativas verbalizadas por la paciente en la primera visita es eliminar sus pensamientos terribles y sentirse feliz con su maternidad. Ella de alguna manera solicita esto y vemos, y si os fijáis un poco en la primera frase que os he puesto, esto es eh, totalmente anti-mindfulness, esta demanda, porque precisamente lo que hemos visto y lo que veremos a lo largo de la sesión es que difícilmente podemos eliminar nuestros pensamientos de una manera consciente, ¿vale? Estas expectativas respecto a la terapia, evidentemente, podrán ser un efecto y un resultado del trabajo que hagamos en común, pero en la medida en que le ponemos mucha conciencia a tener este resultado, a tener estos resultados, lo que vamos a hacer va a ser es bloquearnos mucho
¿sí? Entonces, ¿qué sucede, no? Aquí os he puesto al señor juez interior o jueza interior que todos llevamos y todas llevamos dentro. Esta juez o este juez lo que dice es: no deberías sentirte así, no deberías pensar esto, no te debería estar pasando esto, deberías estar gozando de tu maternidad, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué sucede cuando nuestro juez se pone en marcha? Cuando nuestro juez se pone en marcha, se despierta la alerta, ¿sí? Nuestro sistema nervioso se pone en alerta, se pone en reacción, y ante esa alerta y ante ese envío, pues tenemos, como ya sabemos, ¿no?, 3 respuestas básicas de nuestro sistema límbico y nuestro sistema reptiliano, que son el ataque, la huida, si eso es posible, y si no, la parálisis, ¿sí? Fijaros que os he puesto abajo una frase, ¿no?, que dice que nos culpabilizamos del funcionamiento normal de nuestra biología, porque en realidad que pase esto, que se desencadenen estas respuestas, es algo totalmente natural. Es una buena señal de que nuestro sistema nervioso funciona bien, ¿sí? El tema es que, el tema es que nos cueste y sea difícil pasarlo a lo consciente y poder de alguna manera hacer que esta reacción desencadene en algo constructivo, en algo que nos ayude en ese momento de vida, ¿sí? Entonces, muchas veces permanecemos en esa parálisis, en esa rumiación, en esa alerta que nos mantiene ahí con todos esos pensamientos automáticos, ¿sí? Entonces, os he puesto aquí esta vaquita, esta vaca. La palabra rumiación, precisamente sabéis, no sé si en otros países, como aquí somos personas de diferentes países, también se usa igual, pero aquí en España la rumiación es aquello que hacen los herbívoros, que es mantener masticando, ¿no?, las hierbas en la boca sin tragarlas. De hecho, son desechadas, ¿sí? Y a través de esta masticación, lo que hace el cuerpo del animal es digerir y coger energía, ¿sí?, a través de las células, ¿no?, de la boca, de las papilas gustativas. Entonces, fijaros que, en definitiva, incluso la rumiación que tenemos cuando estamos con alguna preocupación, cuando estamos con una emoción intensa, cuando sucede algo externo que nos desborda, incluso esta rumiación es totalmente adaptativa, porque lo que busca es coger la energía, ¿no?, para poder digerir, para poder pasar, para poder filtrar aquello que es útil, aquello que es necesario, aquello que es importante para nuestros valores, ¿sí? Entonces, me gustaría leeros, a ver si puedo abrir, me gustaría leeros un texto cortito que tengo aquí, que compartí hace bastante tiempo en mi Facebook, ¿no? Que es que la racionalización y el pensamiento son uno de los mecanismos de defensa que usamos para protegernos de nuestras sensaciones y de nuestras emociones. Lamentablemente, este mecanismo que nos protege también nos desvitaliza y nos enferma. Podemos luchar contra nuestras emociones y dejar de escuchar al cuerpo, pero tarde o temprano y de manera inevitable, este dará salida a lo no expresado, a lo no vivido. Entonces, en el fondo, toda esta rumiación es una disociación que hace nuestro cuerpo, que le cuesta poder sostener. Y fijaros que ahora cuando entremos un poco más a fondo en el mindfulness, en sus objetivos, veremos que lo que busca el mindfulness precisamente es aprender a conectar con el cuerpo, aprender a exponernos a esas sensaciones temidas, aprender a exponernos a esos pensamientos tan temidos y poder simplemente estar con ellos, básicamente, poder simplemente convivir con ellos y dejar que fluyan. Bien, pasamos a la siguiente, a ver si ahora, vale, me estaba dando. Os presento aquí el círculo, no sé si estoy viendo por aquí alguna consulta, no sé si alguien me quiere comentar. Vale,
Ya está, no, estaba comentando los compañeros de ISEP. Os he puesto aquí y ahora veremos el círculo vicioso, ¿no? En el que entraba Laura, y es que habían, pues bueno, estos estímulos externos que eran el llanto del bebé, sobre momentos donde el bebé estaba muy irritado o el bebé lloraba o tenía alguna necesidad, alguna demanda. Era cuando se desencadenaba sobre todo esta ansiedad que veremos luego, ¿no? Y este pensamiento, y se disparaba el pensamiento y la imagen, ¿no? De ella lanzando al bebé, ¿sí? Vale. Este estímulo desencadenaba pues toda una serie de sensaciones y de emociones, ponía el sistema nervioso en alerta, que desencadenaba unas reacciones, ¿vale? Que era un intento interno de evitar ese propio pensamiento, ¿vale? Muchas veces con verbalizaciones, debo dejar de pensar en esto, muchas veces con acciones, con conductas evitativas, que luego lo veremos, ¿sí? Y como consecuencia, pues esto generaba toda una serie de consecuencias fisiológicas, cognitivas, de acción, impaciencia para que se vaya el pensamiento, frustración de no conseguirlo a pesar de todas las acciones y tristeza, ¿no? Que es muchas veces lo que sucede cuando nosotros tenemos muchas veces algo que no podemos, con lo que no podemos lidiar. Vale, disculpad que me va a veces un poquito lento ahora. Aquí iremos poniendo, ¿vale? Ha aparecido anticipación, ¿vale? Evidentemente, la primera vez que sucede este estímulo, que aparece este pensamiento, sucede esta dinámica. Y cuando esto se repite varias veces, ¿qué nos sucede a nivel de pensamientos? Que empezamos a anticipar, que empezamos a imaginar y a visualizar la próxima vez que me vuelva a pasar, la próxima vez que el bebé esté otra vez llorando, la próxima vez que me encuentre sola, ¿vale? Y ahí empezamos a generar ya toda esa dinámica de pensamientos que pueden ser anticipación, catastrofismo, no seré capaz, no quiero a mi bebé, recuerdos, ¿no? Aquel día que me pasó, que lo pasé tan mal, y quejas, ¿no? No puedo con esto me supera. Veremos luego los tipos de pensamientos, ¿no? Que son más habituales cuando tenemos malestar. Entonces, imagino que todos y todas conoceréis un poquito el análisis funcional. Lo pasaré bastante rápido, ¿vale? Porque sí que me gustaría que en esta sesión nos dé bastante tiempo para comentar dinámicas de mindfulness, para ver cómo aplicarlo, ¿sí? Pero sí que me gustaría insistir que para mí, por ejemplo, el análisis funcional es algo que me ayuda a tener muy clara, ¿no? Este esquema que me ayuda a tener muy claro cómo abordar, ¿sí? Porque al final nos ayuda a hacernos un mapa muy claro de lo que está pasando. Entonces, como os decía, ¿no? Hay un estímulo, hay unas variables que son ser fisiológicas, ¿no? El cambio hormonal, evidentemente el cansancio, ¿sí? Que implica la maternidad. Hay también unos condicionantes de su historia, ¿vale? Laura explicaba que había sido una persona en su adolescencia, en su adultez joven, ¿no? Pues que siempre había conseguido lo que quería, ¿no? Que había esta persona pues con bastantes éxitos, bastante feliz, sin muchas dificultades. El hecho de que se le presente de alguna manera esta dificultad hace que se rompan mucho sus esquemas, ¿no? Sobre lo que ella esperaba de la maternidad, porque siempre había querido ser madre, ¿sí? Y también sobre su desempeño, ¿no? Sobre sus ideas de perfeccionismo, ¿no? Su enfoque volcado en resultados, ¿no? En identificarse como persona con sus metas, con sus logros, con sus resultados, ¿sí? También otro de los temas organísmicos, ¿no? De su historia y de su momento actual es esta falta de apoyo familiar, esta lejanía del lugar de origen, ¿no? ¿Qué sucede? Todo esto crea un buen caldo de cultivo, que llamamos, ¿no? Pues para que hayan unas respuestas fisiológicas, ansiedad, irritabilidad, motoras, ¿sí? Ante este estímulo. Ella intenta, pues de entrada, tratar de consolar al bebé,
se paraliza cuando, ¿no?, aparece esta respuesta más primaria y empiezan a aparecer pensamientos en el momento en el que no consigo desempeñarme como solía desempeñarme en otras áreas de vida. Lo que me sucede es que empiezan a aparecer ideas de soy una persona horrible, esto no debería pasarme, no puedo con esto. Y no sé si estáis familiarizados, si no, aquí lo dejo, porque para mí la terapia de aceptación y compromiso está muy ligada con el mindfulness y para mí es una base muy importante. Hablaremos de estas respuestas que muchas veces estas respuestas que hacemos ante un estímulo interno de ansiedad, un pensamiento o un estímulo externo que nos altera, que nos estresa, muchas veces estas conductas que hacemos para salir de esa situación lo que hacen es mantenerla. ¿Sí? Hacemos conductas evitativas como llamar a alguien o evitar hablar sobre del tema con nadie, disimular o mentir, no hablar de lo que me pasa. ¿Qué sucede? Que de alguna manera estamos evitando lo que el mindfulness precisamente pretende, que es exponernos a eso que nos está sucediendo, parar y poder estar a solas para poder digerir eso que nos está sucediendo, ¿sí? Por eso el mindfulness es una buena herramienta precisamente para tener ese espacio de intimidad, tener ese espacio de exposición con una o con uno mismo. ¿Qué sucede ante el malestar? Me gusta bastante esta manera de verlo porque cuando veamos la manera de abordarlo desde el mindfulness, y os estoy haciendo toda esta introducción porque considero que es muy importante también en la psicoeducación poder explicar ciertas cosas básicas de cómo funciona nuestro sistema nervioso, cómo entramos en este círculo, poder compartir también con la paciente, ¿no?, o con el paciente el análisis funcional, para, de alguna manera, para mí es básico, ¿no?, destinar el tiempo necesario a esta psicoeducación. Entonces, ¿qué nos sucede ante el malestar? Lo alimentamos, ¿vale? A ver si os pongo aquí la otra, exacto. Lo alimentamos, ¿no? No puedo más, no aguanto cuando llora, lo tiraría por el balcón, me siento muy sola. Es como que nos sumergimos en ese estado de malestar, o aparece la otra parte, que es la del juez, la juez más perfeccionista que quiere controlar esos pensamientos, deja ya de pensar, esto es lo que hay, deberías hacerlo mejor, tú siempre quisiste ser madre, ¿qué te pasa ahora? No puedes fallar, ¿sí? Por lo tanto, empieza a haber esta lucha, un poco como una lucha libre entre dos partes de nosotros, de nosotras, que realmente es una lucha que está destinada al fracaso total, porque evidentemente no podemos huir de lo que nos pasa internamente, solo podemos aprender a convivir con eso, como decíamos, ¿no? Entonces, es muy importante esta dinámica, por ejemplo, y aquí ya os introduzco alguna dinámica concreta, alguna actividad, que es, seguro que conocéis evidentemente la silla caliente, ¿no? El ejercicio de la mirada, ¿no?, de poner dos sillas, poner una silla delante de otra y acompañar a la paciente a que pueda transitar un poquito a través de un diálogo, ¿vale?, que iremos estableciendo después de haber conectado un poquito con el cuerpo, conectado con la respiración, conectado con las sensaciones, poder establecer un poco este discurso, ¿vale?, esta lucha en la que entramos cuando hay malestar, ¿sí? De hecho, todos estos pensamientos que están aquí, que os he puesto, surgieron un poco de esta dinámica que hicimos, ¿vale?, con ella, en la que se dio cuenta un poco que este discurso, este diálogo, no iba a terminar nunca, ¿no? A no ser que pudiera salir, que es lo que nos ayuda a hacer el mindfulness también, ¿no? Pudiera salir no estar tan fusionada con este diálogo y poder mirar un poquito desde fuera, ¿sí? Muchas veces, y esto me gusta comentarlo porque muchas veces cuando ponemos estas dos sillas, a mí me ha pasado, ¿no?, con las personas que ven a consulta, y yo también tenía esta creencia, ¿no?, como persona perfeccionista que soy, tenía esta creencia de que en realidad una parte que era mejor que la otra, ¿vale?
De hecho, si queréis comentarios está bien, luego los leeremos y los compartiremos al final, pero muchas veces tenemos esta idea, ¿no? Y esto me lo he encontrado en sesión, ¿no? Que la parte de control, ¿vale? Y esto también nos lo han vendido un poco a veces con la psicología positiva, con ciertas dinámicas de desarrollo personal, ¿no? En el que sobre todo la cognitiva clásica, ¿no? Del lavado del pensamiento, ¿vale? A veces nos metemos mucho aquí en el control, pero esto ya se ha visto que no es muy efectivo, ¿vale? Por lo tanto, muchas veces cuando pones a una persona en esta dinámica, la persona dice, yo quiero conseguir ser como la del control, yo quiero conseguir que esta gane a la otra, ¿vale? Sin embargo, necesitamos integrar estas dos partes, ¿vale? Luego veremos cómo. Necesitamos poder incluir estas dos partes y hacer entender desde las dinámicas que veremos, hacer entender a la persona que en realidad estas dos partes necesidades trata de cubrir la parte que alimenta el malestar, que se sumerge en él, no puedo, no lo conseguiré. ¿Qué parte se intenta cubrir? La necesidad de descanso, la necesidad de compañía, la necesidad de tranquilidad, la necesidad de apoyo. ¿Qué parte se intenta cubrir? La parte que conta la necesidad de eficacia, de contribución como madre, incluso de celebración de su maternidad, ¿sí? Entonces, nunca va a ganar unas necesidades u otras, a no ser que podamos integrar desde un lugar un poco más calmado, ponerlas, mirarlas, ¿no? Que se miren entre ellas, ¿sí? Ok, me cuesta esto de ¿no? De no tener vuestro feedback, pero bueno, seguimos, creo que hasta aquí se está entendiendo todo. Vamos a pasar un poquito más a dónde intervenimos, ¿no? En el mindfulness. Si vemos el círculo vicioso, ¿no? Intervenimos en, sobre todo, las sensaciones y las emociones y las reacciones, ¿sí? Cuando digo dónde intervenimos es lo que tratamos de facilitar con el mindfulness, es esta exposición a esas sensaciones y emociones que aparecen ante ese estímulo y reacciones más automáticas, poder calmarlas a través de la exposición y poder buscar conductas o actitudes un poco más conscientes y un poco más destinadas al propósito, ¿no? que la persona tenga en ese momento, al propósito presente, ¿sí? Y también, y aquí os he puesto de nuevo los pensamientos, también lo que buscamos con el mindfulness es exponernos, poder convivir con esos pensamientos que van aquí, que se van a despertar en momentos de conflicto, en momentos de dificultad, ¿sí? Nuestros pensamientos automáticos, y esto evidentemente ya lo sabréis muchas de vosotros que sois psicólogos, nuestros pensamientos automáticos al final son una repetición interna, ¿no? De nuestra historia, un reflejo de nuestras creencias. Por lo tanto, también veremos más adelante cómo es necesario ir un poco ahí. Entender que este discurso que tenemos automatizado simplemente es un discurso que tiene que ver con lo que hemos aprendido, pero que nosotros o nosotras no somos nuestros pensamientos, ¿vale? En la terapia de aceptación y mindfulness también se habla de esto mucho, ¿no? Se habla, no somos ni nuestros pensamientos, ni somos nuestras emociones, ¿vale? Y que necesitamos podernos defusionar, podemos no estar tan fusionados de estos mecanismos, ¿vale? Que aparecen internos y poder conectarnos mucho más a las acciones, ¿sí? O a nuestros propósitos, o a nuestras necesidades y valores. Vale, hasta aquí voy controlando un poco ahora porque os explico que haremos un pequeñito parón. Sois muchas personas de España que a las 8 paramos a aplaudir. Alguna gente lo comentó, ¿vale? Entonces
haremos nada, un descanso de 5 minutos a las 8 para o beber agua o ir al baño un momento o aplaudir y a las 8:05 volveremos aquí, ¿vale? Entonces, uso del mindfulness en consulta, ¿sí? Por un lado, difusión nuestro sistema, por otro, cultivar un estado de paz y aceptación de lo que nos esté sucediendo en ese momento presente y poner el enfoque en la acción consciente, poner el enfoque en lo que queremos hacer en ese momento, si nos es posible, evidentemente, ¿no? Puede ser que la acción consciente, y aquí vuelvo atrás, puede ser que la acción consciente sea simplemente parar y respirar, ¿vale? O apartarnos de aquello que nos está generando ese malestar para poder volver de otro modo y sin esas reacciones, ¿vale? Entonces, ojo con esto, porque muchas veces también hay desde el perfeccionismo y la exigencia y ese juez o jueza interno, muchas veces buscamos que la acción consciente en ese momento sea efectiva, ¿sí? Por ejemplo, Laura de alguna manera quería que aprendiendo ciertas herramientas y aprendiendo estas emociones, que cuando el bebé llorara y ella se sintiera desbordada, poder seguir atendiéndolo de la manera en la que suele hacerlo cuando todo va bien, ¿sí? Entonces, eso no es un propósito realista, y no es un propósito del mindfulness tampoco, ser efectivos. El propósito del mindfulness es simplemente aprender a estar también con la imposibilidad de hacerlo bien, ¿vale? Salir un poco de esas normas de hacerlo bien. ¿Mm? Por lo tanto, un poco huir de la dicotomía bien y mal. ¿Mm? Ok, entonces, lo que os decía, ¿cómo lo hacemos? A través de la exposición. Y esto, fijaros que en el fondo el mindfulness es una parte de exposición, básicamente, para aquellas personas que venimos de la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Donde hemos trabajado mucho con exposición en imaginación guiada, exposición conductual, ¿no? Pues un poco incidir en esto, ¿no? En que al final el mindfulness es exposición. Lo único con lo que tenemos que ir con cuidado, sobre todo las personas, yo digo porque de alguna manera para mí ha sido, la terapia cognitivo-conductual fue una terapia de la que aprendí muchísimo para tener un buen esquema y un buen conocimiento, ¿no? Por ejemplo, el análisis funcional viene de ahí y a mí me es muy útil a día de hoy, pero es verdad que hay otras cosas de la cognitivo-conductual, como son la reestructuración cognitiva, ¿no? Que no son tan efectivas, ¿no? O al menos yo no me desenvuelvo tan bien desde el lenguaje y puedo caer o puedo pecar en tener un discurso que no es muy mindfulness, que no es muy permisivo, ¿vale? Que no es muy flexible con la persona que está sintiendo ese malestar, ¿sí? Entonces, cuando digo exposición es cuidado, ¿no? En el lenguaje que usamos y luego veremos un poco cómo, ¿sí? Ok. ¿Qué dinámicas usamos? Bueno, yo os voy a presentar 8 puntos. En cada punto os voy a explicar, he puesto mucha información en esta presentación, sabiendo evidentemente que no vamos a poder abordar todo, pero como mínimo dejándoos algunos nombres que igual podéis retener o podéis hacer alguna foto a la pantalla, podéis tener para luego pues vosotros indagar y explorar, ¿vale? Entonces, la psicoeducación del mindfulness, de la ansiedad, de cómo funcionan los mecanismos internos y una cierta psicoeducación de las emociones es básica, ¿sí? Experimentos conductuales que ahora os explicaré, ¿vale? Observación de pensamientos en silencio, en movimiento, exploración, ¿vale? Una educación también en la respiración, que es básica con el tema de las emociones. La autocompasión, que si habéis entrado un poquito en el tema del mindfulness, igual ya habéis oído hablar, alguna dinámica de autocompasión. Y la concentración en valores. Para mí estos son como los puntos principales que los recojo del mindfulness, que también hay cosas extraídas de la terapia de aceptación y compromiso, que tiene un poco la misma filosofía. Y vamos allá, ¿vale? Vamos a entrar. Entonces, ideas clave.
nos identificamos con nuestros estados internos, ¿vale? Estamos totalmente identificados, yo soy lo que pienso, yo soy lo que experimento internamente, ¿vale? Y evidentemente, pues imaginaros lo terrible, ¿no? Y el malestar que era para Laura, una persona que de alguna manera se consideraba a sí misma correcta, muy eficaz, ¿vale? Con unas ciertas creencias sobre la responsabilidad personal, ¿no? Estas ideas también de bondad, ¿no? Pues de alguna manera se le desmontan los esquemas, ¿no? En el momento en el que tiene un pensamiento de agresividad y de poder, ¿vale? Asesinar a su bebé, ¿sí? No tenemos la capacidad de deshacernos de nuestros estados internos cuando y como queremos. Poner alguna metáfora, porque las metas dan mucho, sirven en consulta. A veces les hago esta metáfora, que es que la mente es como una radio que está todo el día encendida. Esta radio no la podemos apagar, únicamente podemos aprender a oírla, ¿vale? Porque ni la podemos apagar ni tampoco podemos cambiar la sintonía. No podemos cambiar, no podemos elegir qué canal vamos a escuchar. Esta diferencia entre escuchar o oír, ¿vale? Es clave, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Vamos ahí. Experimentos puntuales y para hablar un poco con y exponer esto de una manera un poco más detallada, a veces en consulta hago algún experimento o alguna exposición para que la persona pueda entender con su propia experiencia cómo realmente los intentos de la mente para dejar de pensar son totalmente inefectivos, ¿sí? Cómo por mucho que nos digamos, venga, lo voy a ir, yo puedo, tengo que calmarme, ¿vale? Por mucho que nos demos este tipo de diálogo interno, si estamos en un momento donde nuestro sistema límbico o nuestro sistema reptiliano, ¿no? Más de supervivencia, está en alerta, esto no pasa al consciente y no hace ese camino ni de subida ni de bajada. Por lo tanto, por mucho que mentalmente tratemos de convencernos, no va a funcionar nada y va a generar mucha más frustración y esa entrada en ese círculo, ¿vale? Y en esa repetición, ¿sí? Entonces, para ejemplificar un poco esto con los pacientes, a veces les hago el ejercicio, seguro que lo habéis, que viene de la aceptación y compromiso, que es el deja de pensar en un elefante azul, ¿vale? O deja de pensar en lo que sea, ¿no? Ser cualquier otro ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a intentar que dejes de pensar. Y en ese momento lo que hacemos es parar, respirar, cierra los ojos, ¿vale? Y yo voy repitiendo a su lado, bueno, va, en el momento en el que te aparezca la colita del elefante, o te aparezca la trompa, o te aparezca la oreja, ¿vale? Se nos va a caer el techo en la cabeza, como pienses en el elefante azul, ¿vale? Evidentemente, un poco desde el humor y un poco desde esta normalización, ¿no? Lo que hacemos es ayudar a la persona que se dé cuenta de que es imposible y que de hecho, contra más estamos pensando en dejar de tener ese estímulo, más lo estamos teniendo. Ejemplo, y otra técnica, por ejemplo, es tratar de deshacerse de un sonido. Por ejemplo, podemos hacer un ruido, ¿no? Con un bolígrafo, ¿no? Podemos golpear, ¿no? Y decirle que lea, ¿vale? Que podemos la lectura, por ejemplo, y decirle, te propongo que intentes no oír el sonido, ¿sí? Este sonido es una metáfora de todos esos pensamientos que tenemos en la cabeza y que más se acentúan cuando hay malestar, ¿no? Que muchas veces la persona cuando intenta deshacerse del sonido lo oye mucho más, ¿vale? Y cuando luego hacemos una segunda exposición y le decimos, vamos a establecer una consigna ahora, y es que ahora date permiso para escuchar el sonido
y simplemente cuando te despistes, vuelves de nuevo cuando puedas a la lectura, ¿vale? Pero date permiso para estar con el sonido y para frustrarte y despistarte. Muchas veces cuando cambiamos la consigna, la persona se relaja mucho más y dice, ostras, ahora he atendido mucho más a la lectura o me he enterado de lo que estaba leyendo, ¿vale? Cuando de la otra manera no, ¿sí? Porque de la otra manera entramos en esa lucha. Otro ejercicio útil y bastante interesante es el de la puerta. Aquí os pongo tal como yo les he nombrado, porque algunos son de cosecha propia, ¿sí? Algunos son extraídos de aceptación y compromiso, de cosecha propia, ¿no? Entonces, podemos dejar una puerta abierta si no hay nadie fuera de la consulta, ¿no? O no hay nadie por los pasillos y explicarle a la persona, vamos a imaginar que ahora tus pensamientos y tus emociones, ¿no? Y todo eso que te sucede viene por allí, a lo lejos, y va a intentar entrar, ¿vale? ¿Qué es lo que harías, no? Y normalmente, normalmente a veces sucede que no, pero normalmente lo que hace la persona es cerrar la puerta, ¿sí? Le decimos, bueno, estos pensamientos y estas sensaciones tienen mucha fuerza y van a poder abrir la puerta, por lo tanto, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y la persona muchas veces lo que hace es apretar la puerta, ¿sí? Ahí estamos, ¿vale? Y le dejamos un rato que siga apretando, le decimos, sigue apretando porque esto tiene mucha fuerza y va a entrar. Cuando lleva un rato la persona ahí, ¿vale? Y ahí tenemos como terapeutas muchas veces que exponernos también a nuestros propios miedos, a incomodar al paciente o a la paciente. Cuando la persona lleva rato aguantando y sosteniendo, muchas veces lo que sucede es que se agota, ¿no? Y dice, bueno, ¿cuándo acaba esto, no? Es una buena metáfora la de vamos a abrir la puerta, ¿no? Vamos a abrir la puerta y vamos a que entre eso, ¿no? Y vamos a ver si podemos pues simplemente acompañarlo, dejarlo que esté, hacernos amigos de eso y entablar un diálogo con eso mucho más permisivo y no tanto el rechazo, ¿sí? Por lo tanto, un poco estos experimentos, estas pruebas, estas metáforas desde el humor también nos ayudan a tener en cuenta estos objetivos, ¿no? Que es tomar conciencia del agotamiento que produce toda lucha interna, ¿vale? Generar frustración, ¿vale? Y esto lo digo y lo hubiera puesto en mayúsculas, ¿no? Porque realmente las personas cuando tomamos una decisión de cambio es cuando ya estamos frustradas, cuando sentimos que hay una frustración inmensa porque todas las soluciones que hemos tomado no nos han sido efectivas, ¿sí? Entonces, en las primeras sesiones muchas veces es útil generar frustración, ¿vale? Es confrontar a la persona con su propia frustración para que pueda un poco rendirse, ¿no? Y para que pueda un poco entrar en la aceptación, ¿vale? Y otra de las cosas, otro de los objetivos de estas dinámicas son ayudar a identificar también todas esas conductas evitativas, ¿no? Todas esas cosas que hago para deshacerme del malestar, hago para deshacerme de mis pensamientos, hago para deshacerme de las situaciones externas. Ok, voy ahora a ver cómo estamos. Vale, nos queda un cuartito de hora para las 8. Vale. Eh, Observación de los pensamientos en silencio. Ok, os voy a proponer una dinámica que podemos experimentar, si os parece, aquí durante un par de minutitos, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño ejercicio simplemente de concentración, ¿vale? Y lo que os voy a pedir es que simplemente cerréis los ojos, vamos a permitirnos estar un poquito en silencio, con nuestra propia respiración. Si podéis tener los pies apoyados en el suelo, mejor. Evitar cruzar alguna zona del cuerpo. Desde ahí vamos a llevar un poquito los ojos cerrados, vamos a llevar un poquito las pupilas hacia el cuerpo, como si quisiéramos llevar la mirada hacia el cuerpo. Y vamos a dejar los labios un poquito entreabiertos. Vamos a intentar
Eso, bien que el aire, si quiere, también por la boca. Y desde ahí vamos a mantener la conciencia simplemente en la respiración. Vamos a ir notando, no vamos a respirar de otro modo al que lo estamos haciendo, no vamos a forzar cambiar nada, sino simplemente vamos a estar con esa respiración tal y como es ahora. Nos vamos a fijar hasta dónde llega esta respiración, nos vamos a fijar igual si entra el aire un poquito más fresco del exterior, vamos a percibir las sensaciones que provoca en su entrada, en su recorrido por la tráquea hasta los pulmones. Vamos a notar también cómo sale de manera más automática o más forzada, cómo se esté saliendo. Y lo que os pido, vamos a estar en silencio durante un par de minutos y lo que os pido simplemente es que sigáis atentas y atentos a vuestra respiración, a ese recorrido de entrada, a ese recorrido de salida. Y en algún momento durante estos minutos en los que estemos en silencio, yo voy a hacer una palmada, voy a hacer. Esta señal será simplemente una señal para que volváis a la respiración si vuestros pensamientos, si vuestra mente, si estabais en otra cosa, si os habíais ido a algún otro sitio mentalmente. Por lo tanto, esa palmada os va a ayudar a volver de nuevo aquí y ahora. Por lo tanto, empezamos a partir de ya, un par de minutitos, ya. Ok, vamos haciendo una inspiración un poquito más profunda. Y poco a poco vamos volviendo, vamos abriendo los ojos lentamente. ¿Y qué nos ha pasado, no? Me gustaría luego ya hacia el final oír algún comentario, pero ¿qué sucede, no? Habrán personas que igual habrán podido estar bastante concentradas en su cuerpo, en su respiración. Habrán otras personas que igual han venido pensamientos, ¿no? Del pasado, de lo que he hecho antes, de cómo ha estado la comida de hoy, qué he comido en casa, de si he tenido un conflicto antes, ¿no? Habrán venido pensamientos del pasado reciente, habrán venido pensamientos del presente, habrán venido observaciones igual, ¿no?
ay, no me estoy sintiendo bien o no me está saliendo, ¿no? Habrán habido juicios, igual también han habido juicios del propio ejercicio, ¿no? A veces sucede, ¿no? ¿Por qué no se está haciendo esto, ¿no? De mí, ¿no? ¿Por qué no se está haciendo hacer este ejercicio, ¿no? O esto no me sale, ¿no? Este ejercicio no me gusta. Em, por lo tanto, habrán observaciones llamadas positivas o negativas, ¿vale? No me gusta llamarlo de esa manera, pero lo clasificamos así muchas veces internamente. O habrán venido observaciones del futuro, ¿no? Pues, oye, mira, aplicar en terapia, ¿no? O esto me va a servir para tal, o ¿qué haré luego cuando acabe el webinar? ¿Sí? Entonces, fijaros, ¿no? No sé si habéis conseguido que vuestra mente estuviera callada, posiblemente no, porque ya no es posible, pero es posible que el ruido, ¿sí? El aplauso os haya ayudado a volver de nuevo, ¿sí? Os haya ayudado de nuevo a recuperar, ay, ostras, me he despistado, ¿vale? Vuelvo a mi respiración, ¿vale? Entonces, fijaros que esto es un entrenamiento. Lo que estamos buscando con el mindfulness es como quien va al gimnasio y entrena su músculo físico. Lo que estamos buscando es entrenar otro músculo físico también, que es el cerebro, para que, este gran órgano, para que pueda aprender a concentrarse en lo que quiere concentrarse, ¿vale? Más allá de lo que esté pasando, ¿vale? De lo que esté pasando por aquí, ¿sí? A veces, y ahora hago así con la mano, ¿no? Y me acordaba que a veces también una metáfora que uso, disculpad que me vaya de un sitio a otro, ¿no? Pero a veces una metáfora que uso es una mosca, ¿vale? Nuestros pensamientos son como una mosca que está ahí, ¿no? Y que yo ahora, imaginaros, ¿no? Yo ahora estoy aquí hablando con vosotros y tengo esta mosca aquí. Yo puedo concentrarme en esta mosca y quedarme alimentando, ¿no? Y ya me he perdido de vosotros lo que estaba haciendo. O puedo intentar luchar, apartarla, quitarla de mi vista, pero también evidentemente eso me hará perderme de lo que estaba haciendo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué tal si dejamos la mosca, ¿no? Si, pues claro que no sería tan agradable, ¿no? O sería más agradable si no estuviera esta mosca, ¿vale? Por aquí, pero puedo estar con ella, ¿no? Puedo estar con esto que hay, dando el webinar con vosotros, ¿no? Y concentrándome en PowerPoint, resto está pasando a pesar de la mosca. Por lo tanto, bueno, sí. Os he puesto un par de ejercicios más. Voy a mirar un momentito la hora. Vale, bien. Tenemos el ejercicio del, ¿vale? Este es un ejercicio que también ayuda un poco a separarnos, a poder ver un poco desde otro lugar nuestros pensamientos, ¿vale? Y es invitar un poco en una meditación. De hecho, si buscáis en YouTube, hay muchas meditaciones, podéis buscar de fusión, hay muchas meditaciones para precisamente trabajar esto, ¿vale? Desde el mindfulness y desde la aceptación y compromiso. Y este ejercicio es un ejercicio de imaginación guiada en el que acompañamos a la persona a imaginar, a visualizar que está en un trono, que está sentada en un trono donde permanece un poco más elevada, ¿vale? Subida a una repisa y desde ese trono da la bienvenida a una fiesta, a un montón de invitados, ¿vale? Y esos invitados son sus pensamientos. Esos invitados van a ir viendo, van a ir subiendo esas pequeñas escaleras hasta llegar al trono y van a ir pasando a saludarnos, van a ir pasando, van a ir subiendo, vamos a establecer un diálogo con ellos, van a bajar, ¿vale? Entonces invitamos a la persona, en este caso pues siempre buscamos en terapia intentar que los ejercicios no sean descontextualizados de lo que la persona nos está contando y está viviendo, ¿vale? Esto es muy importante, ¿no? Porque lo que tanto a nivel personal a mí me ha pasado con el mindfulness y también veo que era algo que yo hacía en consulta, ¿no? Es como tratar de dar unos ejercicios, unas pautas
que están descontextualizados de lo que a la persona le está pasando, ¿no? Es como dar un manual, ¿sí? Pues mira, vamos a hacer unos ejercicios de respiración, ¿vale? Pero necesitamos poner ejemplos, ¿vale? Que sean referentes a precisamente el problema de esa persona, ¿vale? Porque si no, no se va a identificar, ¿vale? Cuando hacemos este del trono, por ejemplo, ya previamente, habiendo desgranado bien todos esos pensamientos que hay y que la paciente ya nos ha verbalizado, ¿no? Lo que necesitamos es, vamos a imaginar ahora que ese pensamiento, ¿no? Y ahora aparece ese pensamiento y sube, dice, eres una mala madre, ¿vale? Y tú estás ahí en el trono y lo ves pasar y respiras, ¿no? Y ves qué quieres hacer con él, si quieres mantener la conversación con él o entrarle a discutir o simplemente quieres dejar cuando se canse, ¿vale? Y cuando lo sientas, pues dejas pasar a otro invitado, igual va a subir ahora el pensamiento que deberías estar viviendo mejor la maternidad, ¿vale? Y así vamos un poco haciendo como esa rueda, ¿sí? Esa exposición a todos esos invitados desagradables, ¿no? Por ponerles una etiqueta que no nos gusta. Y fijaros que alguna vez también pasarán invitados agradables, que esos son los que nos encantan y con los que queremos estar siempre, ¿no? Y con los que nos queremos enganchar, ¿no? Por ejemplo, venga, sí, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo lo mejor que puedes. Bueno, esos pueden serles y en algún momento pueden funcionar. Pero como hemos dicho, cuando estamos muy mal, tampoco nos va a servir de mucho quedarnos ahí con ellos, porque van a disiparse muy pronto y no van a tener fuerza para malestar. ¿Sí? Otro ejercicio, el ejercicio del cine. Seguro que habéis oído esta metáfora, ¿no? De que nuestros pensamientos se proyectan en una gran pantalla. Ese proyector somos nosotros con todas nuestras creencias, nuestra historia. Un ejercicio que a veces hago en imaginación es hacer que la persona se visualice en un cine directamente, ¿no? Y se visualice estando sentada en vaca, ¿vale? Y mirando esas escenas de antes, de durante y de después, cuando sucede eso que tanto teme, ¿sí? Por lo tanto, invito a la persona un poco, a través un poco de la narración, de la exposición, ¿no? A ir relatando lo que ella me ha contado, ¿no? Pues ahora Laura, estás tranquila, todo parece que fluye de manera adecuada, estás igual descansando con tu bebé o le estás amamantando, ¿vale? De golpe te ves a ti misma en esa escena, en esa película, donde el bebé empieza a llorar, ¿vale? Entonces un poco vamos narrando, ¿vale? Para que ella vaya imaginándose, ¿vale? Sin añadir de nuestra parte, sino simplemente con todo lo que ella nos ha narrado, para que pueda un poco parar esas escenas cuando lo necesite, para que pueda un poco ir viendo qué sensaciones le van apareciendo, qué pensamientos le van apareciendo, ¿vale? Y vamos continuamente repitiendo esta idea de tú estás en la butaca y simplemente estás observando lo que está pasando, ¿vale? Esto es una película, esto es algo que va a ir fluyendo, ¿vale? Y tú eres la directora de esa película, ¿vale? Por lo tanto, en cualquier momento podemos parar una escena, podemos revisarla, podemos imaginar posibles situaciones a esta historia, ¿vale? En la programación neurolingüística, por ejemplo, se trabaja mucho con todo esto, ¿vale? Si estáis familiarizados o alguien conoce, la programación, la PNL, trabaja mucho con algunos ejercicios desde la visión y desde los diferentes canales de aprendizaje para cambiar un poco nuestra interpretación y nuestra identificación con todos estos procesos internos. ¿Sí? Vamos a seguir. Estábamos ahí, ¿no? En el cine y cuáles son los objetivos un poco dinámicas que tienen que con exponernos más a nuestros pensamientos. Por un lado, observar ese fluir de la mente continuo, esa radio encendida, ¿no? De la que hablamos, observar los pensamientos como lo que son, ¿vale? Poderlos ver como simples síntomas. Es como un poco cuando tenemos dolor de cabeza, ¿no? Cuando tenemos un síntoma físico, a veces, no siempre, y evidentemente si no es persistente y es algo crónico, a veces lo vivimos como lo que es, ¿no? Pues hoy me duele la cabeza y bueno,
igual me cuidaré un poco más este día, igual trataré de atender más mis necesidades, pero ya está, no me engancho tanto en eso, ¿sí? Entonces, con los pensamientos igual, ¿vale? Es como educar un poco en que los pensamientos y las emociones son meras señales del cuerpo que nos está indicando que algo necesitamos, ¿no? Que hay algo importante ahí, ¿sí? Entonces, cómo mi mente se distrae, ¿vale? Y eso me lleva a desviarme del propósito, ¿vale? Este también es uno de los objetivos que pretenden estas dinámicas. Darnos cuenta, precisamente he leído aquí en el chat a alguien que comentaba que le cuesta mucho concentrarse, ¿no? Pues básicamente es eso, es darnos cuenta, empezar a darnos cuenta de, wow, ¿qué hago cuando me despisto? ¿Vale? Y cómo me quedo enganchado con eso, enganchada con eso, ¿no? ¿Y qué hago para volver? ¿Y qué me ayuda a volver? ¿Vale? Y precisamente esto es una de las cosas importantes, ¿no? Es como, ¿qué me ayuda a volver al presente? ¿Qué me ancla al presente? ¿Vale? Cuando veamos la autoempatía o la autocompasión, hay muchas cosas que nos pueden ayudar a volver al presente, pero para mí casi todas son más físicas que mentales, ¿vale? Como decíamos, no tanto un pensamiento de venga, va, tengo que estar aquí, tengo que conseguirlo, sino pues muchas veces un contacto con nuestro cuerpo, ¿vale? Un poner la mano en mi corazón o en mi estómago, ¿vale? Un respirar profundamente. Lo que nos ayuda a bajar al cuerpo, nos ayuda a conectarnos de nuevo con nuestro propósito, ¿vale? Yo, por ejemplo, y esto es una pequeña anécdota muy tonta, ¿no? Que personal, ¿no? Algo que me ayuda a despertarme por las mañanas, que yo antes de hacer mindfulness y hacer muchas de estas cosas, pues me daba muchas órdenes mentales, ¿no? Que la mayoría no me funcionaban para nada o no se mantenían en el tiempo, ¿no? Entonces, algo que me ayuda mucho a despertarme por las mañanas es hacer inspiraciones profundas y hacer mis dinámicas de respiración estirada en la cama, ¿vale? Y es como esa respiración hace estar más en el cuerpo y hace estar más en la acción consciente de lo que quiero hacer, ¿sí? Bueno, aquí he supuesto algunos de los pensamientos de los que ya hemos hablado antes, ¿vale? Observaciones del presente, recuerdos del pasado, los típicos y si, ¿vale? Y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho lo otro, y si no hubiera sido madre, y si estuviera cerca de mis padres, si no estuviera sola, ¿vale? A Laura le pasaban también muchos de estos pensamientos, ¿sí? Se me ha olvidado, voy a parar un segundito, se me ha olvidado comentaros, he leído que hay algún problema de conexión de vez en cuando y que me pierdo, ¿vale? Parece que dura poco, un par de segundos y vuelvo a la acción, ¿vale? Si me congelo, me dejáis de oír, pues un poco de paciencia porque parece que hoy estaba todo muy saturado y iba bastante mal las conexiones. Vuelvo a retomar, ¿vale? Entonces, sobre el futuro, ¿vale? Pues planificación, debería hacer esto, fantasías, ¿no? ¿Cómo será si me pasará esto? No voy a ser buena madre en un futuro, anticipación, expectativas y otro tipo de pensamientos como juicios, críticas, quejas, ¿vale? Muchas veces nos damos, y esto pecamos mucho, yo creo, al menos yo he pecado mucho, como psicóloga de tratar de explicar todo, ¿no? De analizar mucho las cosas, ¿sí? Esto, hay muchas personas que vienen a consulta también con esta manera, ¿no? Analítica de hacer, que todos tenemos la tendencia, ¿no? Porque hemos sido muy educados desde a analizar, a darle vueltas, a mirar los pros y los contras, a tratar de entender los porqués. Claro, todo esto es una manera de no poder estar con la incertidumbre, de no poder estar con esas emociones eh, que en ese momento igual no se pueden explicar ni se pueden entender, ¿vale? Y que además requiere un tiempo y una paciencia el proceso de autoconocimiento, ¿vale? Por lo tanto, siempre va a haber una cierta incertidumbre, ¿vale? Entonces, ojo en no caer, porque a mí esto era algo que al principio en la consulta, en mis primeros años, ¿no? Cuando visitaba, me pasaba que a veces me atrapaba precisamente por mi tendencia curiosa y también mi tendencia analítica, me quedaba un poco atrapada también ahí con los pacientes, ¿no? En tratar de entender los porqués, en estar mucho en el análisis funcional y en desgranar mucho, ¿vale? Entonces,
ojo, ¿no? Porque ahí nos metemos más en pensamientos automáticos y estamos en contra de lo que el mindfulness pretende, ¿no? Que es también poder estar con ese no entender, también poder estar con esa falta de explicaciones o falta de comprensión y que no pase nada, ¿vale? Comparaciones, esto es muy típico. Laura, por ejemplo, se comparaba mucho con la Laura de antes, ¿vale? Y también con sus otras amigas madres, ¿vale? O conocidas madres, ¿vale? Ellas lo deben estar haciendo mejor, no las veo tan estresadas, lo que yo, que a mí se me daba bien el trato con los niños, yo pensaba que, ¿vale? ¿Sí? Necesitamos, y aquí me salgo un poquito del mindfulness, pero necesitamos un poco ir a fondo en el tema de las creencias. Yo creo que esto es un tema muy básico, pero es como hacerle tomar conciencia a la persona que está en consulta, en este caso a Laura, que hay unas creencias que son muy rígidas, que son muy exigentes, que muchas veces son inconscientes acerca de la maternidad, ¿vale? Una buena madre no tiene malos pensamientos hacia su bebé, o la maternidad es siempre paz y plenitud, hacia ella misma, soy una persona fuerte, ¿no? Y como me identifico con ser una persona fuerte, pues tengo que poder, ¿vale? Siempre he sido capaz de superarme, ¿vale? Fijaros cómo, y esto era algo que a mí al principio me sorprendía, ¿no? Que cómo, incluso cuando estamos muy identificados con aquello que se nos da bien, esto puede ser un gran hándicap muchas veces también, ¿vale? Esto puede ser una gran trampa también, ¿m? Porque nos mantiene un poco en ese no aceptando las dinámicas del cambio, ¿no? Y no aceptando que somos y que podemos ser muchas cosas, ¿sí? Y que somos fluctuantes y que habrá momentos donde podremos ser fuertes, otros momentos donde podremos ser, ponernos la etiqueta de débiles, momentos donde nos sintamos con mucha seguridad y momentos en los que nos sintamos seguros o inseguras, ¿sí? También había unas creencias muy importantes sobre los logros, ¿no? Debo conseguir siempre lo que me propongo, no puedo fallar, incluso con los logros a nivel emocional, debo ser capaz de regular mis estados emocionales. Y respecto a los demás, ¿vale? Laura era una persona que se había acostumbrado a ser muy autosuficiente, que más bien las personas venían a ella, ¿no? Para apoyarse, para pedir ayuda, y entonces, de alguna manera, ella se había creado su propio ritmo y su propia manera de gestionar las cosas, ¿sí? Por lo tanto, habían pensamientos de nadie puede ayudarme, los demás me abandonarán si me muestro débil, no quieren oír mis problemas, ¿vale? Bueno, revisar las creencias es básico porque de nuestras creencias vienen todos esos pensamientos automáticos y es importante entender que vienen de ahí, ¿no? Que vienen de esa raíz, de esas semillas, ¿sí? ¿Qué más? Algo que también hago en consulta, aparte de hacer dinámicas que tienen que ver con estar en silencio o estar un poquito más parados o paradas, es también hacer dinámicas en movimiento, precisamente porque hay personas que de entrada cuestión es estar parado, ¿no? O estar parada. Algunos ejercicios en movimiento pues pueden ser el caminar y simplemente en ese caminar ir precisamente atendiendo a las sensaciones físicas, atendiendo al contacto de las plantas de los pies con el suelo, ¿vale? Atendiendo a incluso los ruidos, ¿vale? Externos, atendiendo a el entorno, a los colores, a los objetos, ¿vale? Es como vamos haciendo una dinámica de ayudar y acompañar a la persona a poner atención, ¿vale? A entrenar su concentración, su atención en diferentes zonas mientras estamos en movimiento, ¿vale? Porque fijaros, cuando nos suceden la mayoría de cosas y de preocupaciones y de malestares, casi siempre estamos en directo, en vivo y en directo y en movimiento, en nuestro día a día, ¿no? Entonces, trabajar en el movimiento es útil, ¿vale? Es verdad que hay personas que tienen muchas preocupaciones y mucha rumiación cuando están en la cama, en silencio y antes de dormir, porque es un momento donde hay una confrontación muy grande con mi soledad, ¿no?
por lo tanto, es como, bueno, en función de cuándo se manifiesten más estos pensamientos automáticos, vamos también a elegir qué tipo de dinámicas vamos a hacer con la persona, ¿vale? Ejercicio dentro-fuera. Este ejercicio tiene que ver con aprender a observar con los ojos cerrados los estímulos internos, ¿vale? Desde cualquier sonido, cualquier sonido pues de algún órgano, notar los latidos, notar las tripas, ¿no? Hasta sensaciones físicas de calor, de frío, tensiones, hormigueos, ¿vale? Pensamientos, porque eso también son estímulos que son internos, ¿no? Pensamientos, imágenes, recuerdos, ¿vale? Por lo tanto, ayudamos a la persona un poco a ir adentro y luego le pedimos abrir los ojos y observar también qué sucede fuera, ¿no? Bien, cómo cambia mi relación con el exterior cuando estoy dentro o cuando estoy fuera, ¿vale? ¿Qué nos sucede? Y esto es algo que cuando me doy cuenta hice como una ajá, ¿no? Hace años. Y es que muchos pecamos por exceso de estar o muy fuera o muy dentro, ¿vale? O estamos mucho en la rumiación, en el análisis, ¿vale? O estamos mucho en la evitación, relacionándonos con los demás, fumando, viendo una película, ¿vale? O estamos muy fuera en todo lo que pasa alrededor y nos dejamos de conectar con nosotros, ¿vale? Es como que el mindfulness busca un poco este equilibrio entre dentro y fuera, ¿no? Que debe estar conectado a mis sensaciones, conectada, pero tampoco sin engancharme y quedarme pegada allí, ¿vale? Sino pudiendo también volver a mi realidad y estar en contacto con el exterior, pero tampoco sin perderme fuera, que muchas veces nos perdemos, ¿sí? Hay un ejercicio divertido que también hago, que es hacer de los pensamientos de la paciente o del paciente, ¿no? Y hago poner a la persona en medio y lo que hago es pasar un poco de vueltas alrededor de la persona, irle verbalizando, ¿no? También aquí también hay una parte de teatralización, ¿no? Con la que nos tenemos que sentir cómodos y cómodas, ¿vale? Yo me siento cómoda con esto después de años, pero al principio no me sentía nada cómoda, ¿no? Con hacer ciertas dinámicas, porque al final esto implica también superar nuestras vergüenzas, nuestros miedos, ¿no? Y exponernos, ¿no? Pero es un poco hacer de esos personajes, ¿vale? Pues expresar corporalmente también esas sensaciones, esas emociones que la persona nos dice, ¿no? Igual entablar o hacer esa rueda de pensamientos, ¿no? Desde me siento muy triste, ¿no? Me siento agotada, ¿no? Me siento batida con esto, ¿vale? Y damos otra vuelta, miramos a los ojos de nuevo a la paciente, esto me supera, no puedo más, es que debería ser buena madre, ¿cómo puede ser que me esté comportando así? ¿Cómo puede ser que tenga este pensamiento? ¿Vale? Entonces, como que avasallamos un poco a la persona con su discurso interno para que desde el centro y desde donde está pueda ver, wow, ¿qué ha pasado en el cuerpo? ¿Se ha tensado? ¿Ha dejado de respirar? ¿Ha empezado a agitar la acción? ¿Han empezado a aparecer otros pensamientos que se enganchaban a esos que yo estaba diciendo? ¿Vale? Entonces, bueno, es una especie de exposición que la verdad es que es bastante graciosa para la persona porque se observa a sí misma desde fuera y que de alguna manera le un poco playing con el que trabajo, o más bien otro role-playing. Otra herramienta es el role-playing, ¿no? Por ejemplo, con Laura lo que hicimos fue, yo lo que cogí, compré un muñeco que simulara un bebé, ¿vale? Y hacíamos un trabajo desde ahí, ¿vale? En el que sobre esa acción puse un llanto de bebé, ¿vale? Aquí tenemos que ingeniárnoslas con dosis de creatividad, ¿no? También. Así que intentamos recrear al máximo, si podemos, si eso es posible, intentamos recrear al máximo ese contexto, ¿vale? Habrán personas que les costará mucho entrar en estas dinámicas, ¿vale? Porque tienen igual el juicio mucho más íntegro, ¿vale? Y también hay vergüenza, ¿vale? Y les cuesta entrar, ¿vale? Pero hay otras personas que realmente les sirve muchísimo, porque solo el hecho de estar
teniendo una experiencia que es parecida a la que sucede en la realidad, ya empieza a activar todos esos mecanismos internos y esas emociones, ¿no? Entonces es muy útil poderlo recrear en consulta. Y luego exposición en imaginación, ¿vale? Ok. A ver, voy a mirar que nos queden tiempo de preguntas, ¿vale? Voy a ir ya un poco más rápido, ¿vale? A pesar de que habíamos acordado que yo creo que la información ponía que era hasta y media, aunque nos podíamos alargar un poco más, ¿vale? Casi a 2 horas. Bueno, si hay alguna persona que tiene mucho problema, si queréis comentarlo por el chat, igual nos alargamos en realidad 10 minutitos más, un cuarto de hora más, no más, ¿vale? Autoexploración corporal. Bueno, un poco, aquí sí que encontraréis muchas dinámicas por internet, en YouTube, ¿vale? Exploración de las zonas corporales. Podemos ir haciendo una exposición guiada, ¿vale? Para ir sintiendo los pies, ir subiendo por el cuerpo, ¿vale? Tanto desde lo interno como desde lo externo, ¿vale? Podemos ayudar a indagar en las sensaciones, por ejemplo, a través del contacto también, que la persona, por ejemplo, vaya poniendo las manos y vaya contactando con esas zonas que están siendo, que le están llamando la atención, que le están captando la atención, bien porque es una sensación agradable o bien porque es una sensación desagradable. Y lo que buscamos es que la persona con estas dinámicas, con esta práctica en consulta, sea capaz o empiece a aplicar esto en su día a día, ¿vale? De entrada, no le será posible hacerlo mientras la situación conflictiva está sucediendo, pero sí que le podemos pedir a la persona que una vez ha pasado esa situación de crisis, pueda coger un papel y pueda empezar a observar, ¿vale? Un poco esos pensamientos, esas sensaciones que ha tenido, ¿vale? Un poco como con la cognitivo-conductual, ¿no? De registrar un poco los pensamientos, las sensaciones, las emociones, las conductas, ¿vale? Solo este ejercicio, al menos de escritura, ya nos ayuda a separarnos un poco y a parar, ¿vale? Al menos a tomar un poquito de conciencia y tener un poco de intimidad con nosotros, a empezar a establecer otra manera de relacionarnos con esos momentos de conflicto, ¿vale? ¿Qué objetivos tienes de estas dinámicas? Pues observar un poco la relación entre los pensamientos y la emoción, aprender a ubicar y reconocer emociones. Por ejemplo, el focusing es una herramienta que se usa mucho también en mindfulness, ¿vale? Hablar. O hay otras dinámicas como el somatic healing, que son algunas dinámicas de trauma. No sé si habéis oído hablar de somatic, pero bueno, son terapias, ¿no? Que ayudan un poco a esa exploración corporal y a ir tomando atención un poco a lo agradable y a lo desagradable, ¿no? Sobre todo, y esto es muy importante porque esto también resulta muy útil, ¿no? Permitir a la persona que se dé cuenta de que las emociones agradables son opuestas, que pueden estar. Yo me puedo sentir tensa y tranquila a la vez, ¿vale? Pueden haber unas partes de mi cuerpo con tensión, pero puedo sentir tranquilidad y paz en otras zonas, ¿vale? Eso es un poco ir ayudando a la persona a que pueda identificar, ¿vale? Y reconocer también cómo se manifiestan las sensaciones, ¿vale? Y ahí le ayudamos un poco a verbalizar, por ejemplo, podemos poner metáforas, ¿no? ¿Cómo es esta sensación que tienes? ¿A qué se parece? ¿Qué color tiene? ¿Qué forma tiene? ¿Vale? Os voy a leer un pequeño texto. Bueno, de hecho, sí, os recomiendo mucho el libro del cuerpo tiene sus razones, ¿vale? Igual muchos ya lo conocéis o muchas ya lo conocéis. Y hay un texto inicial de ese libro que para mí conecta mucho también con la autocompasión, ¿vale? Y por otro lado también nos explica la razón por la que nos cuesta parar y escucharnos y conectarnos, ¿no? Y este texto, os leo solo un trozo muy cortito que dice: en este momento, en el lugar preciso en que usted se encuentra, hay una casa que lleva su nombre. Usted es su único propietario, pero hace tiempo que ha perdido las llaves. Por eso permanece fuera y no conoce más que la fachada. No vive en ella. Esa casa alberga sus recuerdos más olvidados, más rechazados. Ese es su cuerpo. Si las paredes oyesen, en la casa que es su cuerpo, sí oyen.
las paredes que lo han oído todo y no ha olvidado nada son sus músculos. Bueno, ahí sigue, ¿vale? Pero un poco es eso, ¿no? Es normal que cuando al principio invitamos a alguien a parar, afloren y fluya todo el malestar, ¿vale? Porque tenemos muy descuidado, estamos en una cultura muy mental y tenemos muy descuidado nuestro cuerpo y la conexión con él, ¿no? Y al final el cuerpo es el que nos informa de las sensaciones. Ok, vamos a ver si consigo pasar el PowerPoint porque ahora me está dando problemas. Bueno, si no os lo explicaré. A ver, vamos ahí. Bueno, ahora me está fallando, pero os voy a explicar porque en realidad nos queda solo la parte de la autocompasión y os explico un poquito, ¿vale? En realidad es una parte bastante importante, ¿sí? Pero bueno, si consigo pasarlo, ya lo veréis, ¿vale? Por ahora os explico al final lo que ponía también y tiene que ver con esta parte de la autocompasión, ¿vale? ¿Qué es la compasión o la autoempatía? También le podemos llamar. Eh, igual alguna persona de aquí está familiarizada con la comunicación no violenta, ¿vale? Para mí fue un gran descubrimiento porque yo vengo de la comunicación asertiva. Me ha sido muy útil todo lo que he aprendido de habilidades sociales, comunicación asertiva, me encanta. La comunicación no violenta, cuando empecé a estudiarla, me ayudó a darme cuenta y me ayudó a cultivar con más esta parte del mindfulness, ¿no? Y esta parte de la conexión con el cuerpo, ¿vale? La autocompasión y la autoempatía tienen que ver con ese estado interno de intimidad, ¿vale? Y de posibilidad de autocompadecernos, ¿vale? O de ser más amables internamente, tener un discurso más amable, una actitud más amable en esos momentos difíciles. Yo pongo este ejemplo, ¿no? Que me gusta mucho, lo oí hace tiempo, la verdad es que no recuerdo de quién lo oí, que me perdone el autor o el titular, ¿no? Lo oí en un curso y decía que la autocompasión es un poco como ese momento que tenemos de conexión con un animalito no tener miedo, ¿vale? Y alimentarlo, ¿vale? Si tenéis alguna mascota, ¿no? Un gato, un perro o algún animal indefenso, ¿no? Y que tiene miedo, muchas veces le alargamos la mano y lo que hace es asustarse o lo que es acercarse o estar con una cierta actitud de desconfianza. Lo que pretendemos con el mindfulness es cultivar una actitud que tiene que ver con ese estado de atención plena que vemos con ese animal para que se acerque. Y ese estado de atención plena, en ese estado de atención plena más bien lo que vamos a hacer es posiblemente bajar la voz, ¿vale? Vamos a tener una conducta muy pausada, vamos a estar respirando, vamos a evitar hacer movimientos muy bruscos, vamos a simplemente permanecer con esa paciencia y con ese silencio, ¿sí? Entonces, el mindfulness es un poco la educación de la paciencia, básicamente, ¿no? De la paciencia con nuestros estados internos. Entonces, la autocompasión lo que busca es encontrar esa conexión, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos? Mi manera, mira, ahí lo he puesto, vale. ¿Cómo lo hacemos? Nos ayuda a veces, como os decía, el contacto con nuestro cuerpo, ¿vale? Algo que a menudo hago es ayudar a la persona un poquito a ir hacia adentro, ¿vale? Y a verbalizar a la sensación, a hablar un poco con sus sensaciones físicas, ¿no? Diciéndoles, te veo, ¿no? Te veo, tensión, te veo, ahogo, te veo, palpitación, te siento, ¿no? Y aunque no me gustas, ¿no? Aunque no me gustas nada, formas parte de mí, ¿no? Estás aquí y formas parte de mí ahora, ¿vale? Estas frases para mí son como muy sanadoras. Es que las aprendí de una mujer, Carmen Hernández Rossetti, que es una mujer que hace Círculo de Mujeres y que hablaba mucho de maternarse, que para mí es algo que tiene que ver con la autocompasión.
y son unas palabras que dan mucho a, bueno, pues a aprender a estar con eso que hay, ¿no? Aunque no nos gusta, podemos mirarlo, podemos parar, podemos sentirlo, podemos respirarlo. Os pongo también el ejercicio del espejo, a veces poner un espejo delante del paciente y llevar en un momento de malestar cómo se habla, ¿no? Qué se dice a sí mismo, a sí misma, ¿vale? Eso nos ayuda, ¿vale? Eso ayuda un poco a poder observar la lucha en la que la persona entra, ¿no? Observar también qué diálogo juicioso está emitiendo, ¿no? Y cómo está entrando en esas dos polaridades de alimentar, controlar, ¿vale? Hay meditaciones también muy útiles de integración, ¿vale? De integrar las dos polaridades, ¿no? La polaridad que exige y la polaridad más vulnerable, ¿vale? Incluso podemos hacer una dinámica y una imaginación guiada imaginando esas dos partes, una en cada mano, ¿vale? Pues por ejemplo, que se centre ahora en respirar, en observar cuál es su vulnerabilidad, que se centre luego en mirar esa otra parte que exige, que se enfada con la vulnerabilidad, ¿vale? Y desde la respiración y desde la conexión un poquito con el corazón, también ayudamos y le vamos pidiendo, por ejemplo, que vaya acercando las manos, que vaya buscando una manera de que esas dos partes se miren, se observen, ¿vale? Estoy haciendo aquí algo y hablando muy rápido por el tiempo que tenemos limitado y esto es un poco anti-mindfulness también, ¿vale? Entonces, evidentemente todo esto que os estoy explicando requerirá de un tiempo, ¿vale? Requerirá de que vayamos entrando en el cuerpo, ¿vale? Y para acabar ya me he dejado la respiración, ¿vale? Que es básico. Eh, esto no forma parte tanto del mindfulness, no está, no, por lo que leeréis, no aparece tanto como una dinámica de mindfulness, pero para mí es esencial, ¿no? Que es que la persona pueda observar su respiración y se educa con la respiración, ¿vale? Eh, probar distintos tipos de respiraciones, observar cuando se da una respiración que es natural y más orgánica. Por ejemplo, si vaciamos todo el aire haciendo una TS y llega ahogo, muchas veces vendrá un mecanismo automático, ¿vale? De coger aire, ¿no? Entonces podemos llevar un poco a la persona que observe qué sucede con su respiración cuando deja de controlarla, ¿vale? ¿Qué sucede de manera natural, ¿sí? Entonces, no buscamos con el mindfulness que la persona modifique su respiración, pero sí que buscamos un poco que pueda observar cómo cambia la respiración cuando hay estados internos, ¿vale? Sabemos que con la depresión, estados más bajos de ánimo, a veces respiramos muy poquito, ¿vale? Y con estados más de ansiedad, muchas veces lo que hacemos es sostener la respiración, ahora no me he congelado, ¿vale? Me he congelado expresamente, sostener la respiración o respirar más agitadamente, ¿sí? Entonces lo que buscamos un poco es que la persona tome conciencia de eso y que pueda, en la medida que le sea posible, volver a una respiración más natural. ¿Mm? Y bueno, hasta aquí lo más básico de lo que quiero explicar. Hay un tema de valores, ¿vale? Que también tiene un poco que ver con el coaching y que en mindfulness también se usa y que tiene que ver un poco precisamente con qué camino, qué valores, ¿vale? Eh, queremos reforzar ahora y cómo podemos dar salida a estos valores, a estos propósitos en el momento presente, ¿vale? Por eso necesitamos en ese momento que hay malestar también pensar en conductas alternativas que conecten valores, que conecten con los valores, perdón, y conductas alternativas más conscientes, ¿vale? Que nos ayuden a salir un poco de esa reacción automática, ¿vale? Igual hay algún objeto, algo en el entorno, en la de Laura, ¿no? En su cocina, en su comedor, igual hay algún objeto que la puede ayudar a aterrizar, anclarse a él y a volver de nuevo un poco a, vale, ¿qué quería hacer? ¿No? ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué es importante para mí ahora? ¿Qué necesito en este momento? Igual alejarme un poco del bebé, ir a mojarme la cara en el baño y volver, ¿vale? ¿Sí? Entonces, bueno, un poco ayudar a buscar mecanismos y estrategias, ¿vale? Y hasta aquí, bueno, hasta aquí es que hayáis aprendido y disfrutado. Ha sido, bueno, para mí ha sido una maratón
mientras preparaba esta presentación también siempre me sucede que quiero explicároslo todo, ¿no? Y quiero poder ofrecer al máximo. Espero que os haya sido útil y creo que están abriendo el chat para, vale, para las preguntas. Vale, ¿cómo aplicarías tu mindfulness a una paciente con trastorno de ansiedad generalizada? Básicamente igual, básicamente igual. Lo que pasa que lo que necesitamos en un trastorno de ansiedad generalizada es definir más los contextos donde la ansiedad está más presente. ¿Vale? Hay un pequeño ejercicio, por ejemplo, de termómetro, que este nos lo he puesto, ¿no? Que es como, por ejemplo, que la persona pueda poner una puntuación de qué grado de ansiedad hay en ese momento. Incluso aunque haya una ansiedad generalizada, habrá momentos donde la ansiedad a un 8, a un 9 y habrá otros momentos en que estará a un 6, ¿vale? Entonces es como poder observar, vale, ahora estoy en un 8, ¿vale? Cuando respiro, cuando estoy con mi cuerpo, cuando paro, ¿vale? Voy imaginando y voy visualizando termómetros sin necesidad de hacer nada en mi cuerpo y voy a imaginar que bajo al 7, ¿vale? Y vamos experimentando y luego voy a imaginar que subo al 9 y voy a hacer internamente aquello, sea tensar el cuerpo, sea bloquear un poco más la respiración, ¿vale? Es como una dinámica, ¿vale? De subir y bajar la tensión, que tiene mucho que ver en realidad con la relajación muscular progresiva de la terapia cognitivo-conductual y que es como ayudarle a identificar esos grados de ansiedad, ¿vale? Y aunque sea generalizada, poder darse cuenta de cuándo sube más, cuándo sube menos, ¿sí? Bueno, espero haber respondido a tu pregunta. Hay un montón de preguntas. A ver, ¿se puede trabajar con niños? ¿Se puede trabajar con niños, Stephanie? Claro, evidentemente yo no soy, la verdad es que aquí no os puedo dar mucho consejo porque no soy experta en infantil, solo me dedico a adultos y a jóvenes. Entonces, con los niños, evidentemente, tenemos que usar muchas dinámicas con metas que sean accesibles a ellos y también con objetos, con juegos, con juguetes, ¿vale? Normalmente, como los niños tienen mucho más apego, y ahí, un poco por lo que sé, ¿no? Y por lo que puedo deducir, como los niños tienen mucho más apego a los objetos, usar cualquier objeto que para ellos sea útil o al que tengan cierta aprecio, ¿vale? Nos puede ayudar. Vale, ¿es posible que esos pensamientos automáticos desaparezcan o es cuestión de aceptación? Buena pregunta, Viviana. Los pensamientos automáticos están ahí, entonces que desaparezcan o no, no es nuestro asunto. Aunque no nos guste, no es nuestro asunto. Realmente no podemos hacer mucho con ellos. Es como siempre digo, cuando tenemos ganas de ir al baño, por ejemplo, elegimos el momento en el que nos vienen las ganas de ir al baño. No. Es verdad que si igual no bebemos tanta agua ese día, no tener tantas ganas de ir a hacer pipí, ¿vale? Y que podemos regular un poco esas ganas de hacer pipí en función de los fluidos que consumimos, ¿no? Pero es verdad que habrán días donde tendremos más pipí y no habremos bebido tanto, ¿vale? O sea que realmente la única, o la manera al menos que a mí me ha sido más efectiva, no digo la única porque no se puede generalizar para nada, ¿no? Pero la manera en la que yo he encontrado que los pensamientos acaban bajando, siendo o desapareciendo hasta cierto punto o reduciéndose, solo es desde la aceptación, ¿vale? Pero ojo, porque a veces, y aquí me enrollo un poco, porque a veces la aceptación la usamos como también un mecanismo de control, ¿vale? Mis pacientes a veces me dicen, vale, ahora sí acepto, ya se me van a pasar los pensamientos. ¿Qué tengo que hacer para aceptar? ¿Vale? Entonces, para aceptar no hay un manual, la aceptación es también aceptación de que igual no me sale, de que igual no lo voy a conseguir, de que van a haber pensamientos, ¿vale? Y abrirse a eso y poder estar con eso, ¿vale? Ok, el PowerPoint lo podré dejar, ¿vale? Sí, esto creo que os lo pasarán desde ISEP. ¿Podría recomendar algún material o manual para niños? Porque con niños no tengo ninguna experiencia con mindfulness, así que, Mar, me sale mal porque no te puedo recomendar. Vale, cuando voy a la cama sube la ansiedad. Bueno, normal, es lo que decíamos, hay tanto estímulo externo
y estamos más a solas con nuestras sensaciones internas, ¿vale? Entonces, bueno, ahí hay una exposición a todo lo que sucede internamente. Bueno, me alegro que os haya gustado. Qué pena, aquí veo que hay mucha gente que trabaja con niños, ¿no? Que no les voy a poder dar algunas respuestas, pero seguro que si buscáis hay muchas cosas, me consta que hay muchas cosas con niños para mindfulness. Podemos hacer relajación, evidentemente, con niños. De hecho, es fantástico y sí que lo he visto esto por compañeras con las que voy a ver alguna de sus sesiones o grupales o individuales y los niños entran muy bien en la relajación. Entonces, lo único que tenemos que conseguir es buscar cosas que les gusten, ¿no? Una música que les guste, dejarles escoger, darles un poquito más de posición, porque entonces les ayudaremos más a entrar, ¿no? En las dinámicas que hagamos de mindfulness. Vale. ¿Cuándo trabajarías con los valores? Con los valores trabajamos todo el rato. De hecho, ya desde el principio, en el momento en el que estamos ya la entrevista, es importante a veces reforzar, ¿no? Pues parece que para ti es importante esto, que necesitas igual acompañamiento, que para ti es importante la familia, ¿no? Que parece que la maternidad, ¿no? Bueno, trabajamos continuamente, reforzándolos y haciendo tomar conciencia de cómo se manifiestan esas necesidades no cubiertas en el cuerpo, ¿vale? Eh, en la población con trastorno mental grave. Es complicado. La verdad es que precisamente hay varias cosas que yo no toco, que son niños y que también es trastorno mental severo como psicosis, por ejemplo, esquizofrenia. Es más complicado. Sí que he tenido algún caso bastero, no llegan tanto a consulta, a consulta privada, pero bueno, requiere como mucha más creatividad y entrar un poco también, hay mucho de cultivar mucho más la relación terapéutica y confianza, ¿vale? Sobre todo no contradecir mucho, sobre todo cuando hay algo de psicosis, no contradecir mucho a la persona, sino que entrar un poco en su discurso y desde ahí un poco ganarnos su confianza, ¿vale? Pero no puedo responder de manera muy amplia porque soy muy experta en ello. Vale, bueno, gracias por los comentarios. Bueno, con TDAH, ¿cómo aplicar la técnica para un chico con TDAH? A empezar movimiento, ¿vale? La idea es empezar en movimiento y hacer más dinámicas de mindfulness en movimiento. En la medida en que él pueda estar concentrado en un propósito, habiendo estado en movimiento, nos será más fácil poder parar, ¿vale? Entonces, cuando paramos, sí es muy importante darle la indicación a la persona que regule y que si está haciendo una meditación, pero necesita mover su cuerpo, necesita mover su cuello, ¿vale? Darle esa indicación de que también lo puede hacer, ¿sí? A ver si no me paso ninguna pregunta. En pacientes que hayan sufrido algún tipo de abuso o violencia sexual. Cuando hablamos a ver, todos tenemos trauma, ¿sí? El trauma, y como habéis visto en la lectura que he leído de Ceres, no me acuerdo nunca del apellido, pero de El cuerpo tiene sus razones, de su libro, tenemos el cuerpo, estamos muy desconectados y muy disociados del cuerpo, pero encima cuando hay un trauma como violencia abusal, aún más, ¿vale? Entonces, nos va a costar más nos va a costar más entrar desde el trauma, ahí desde el mindfulness, igual ahí necesitamos usar alguna técnica de trauma directamente, como MDR, mindfulness, perdón, somatic, TRE, ¿vale? No sé si habéis oído hablar de TRE. Son técnicas que ayudan un poco a ir al cuerpo, ¿vale? Y a bajar toda esa energía mental al cuerpo, estar un poco con él y con las emociones incómodas que se generen. Entonces, cuando hay mucho trauma, es difícil el mindfulness si no aplicamos algo de trauma, ¿sí? Vale. Vale, ¿se ha demostrado su aplicación en adicciones? Sí, se ha demostrado. Hay varios. Tenemos, por ejemplo, el famoso libro de Kabat-Zinn, que también recoge algunos estudios científicos, ¿no?, de la eficacia del mindfulness. Vale, bueno, muchas gracias. Veo comentarios aquí, me alegro que os haya gustado. ¿Se requiere un programa de sesiones distintos?
No entiendo muy bien esta pregunta. Algo distinto a personas en riesgo de exclusión. Bueno, cuando hay riesgo de exclusión, posiblemente ahí también hay trauma, ¿no? Entonces, hay un tema que es el de las creencias, ¿no? Y que es el de la historia del paciente o del paciente que nunca podemos olvidar, ¿no? Entonces, ahí hay una parte de fomentar también mucho más el vínculo terapéutico y de contemplar otras herramientas, ¿no? Yo trabajo de una manera muy, muy integrativa y muy holística de como muchas cosas que he ido aprendiendo. También mindfulness es una herramienta más. Ok, bueno, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Me avisaréis vosotros, compañeros organizadores, cuando tenga que cortar? No sé si me Sí, no te oyen. preocupes, Tommy, sí, no te ¿sí? preocupes, estaremos pendientes. Vale, Son las 10 menos perfecto. cuarto, y ya te Las, avisaría o- 5 minutos antes. las 9 menos cuarto, sí, 9 menos cuarto. Vale, 9 menos cuarto aquí en España, ¿eh? Vale. ¿Cómo abordar a una paciente que tiene pensamientos recurrentes o obsesiones sobre el sentido de vida? Vale, es un chico joven y a ver si consigo verlo, esta pregunta de Ruth. Ahí este chat, a ver, ahora. Es un chico muy joven y se plantea todo sobre la vida, sobre los demás, por ejemplo, porque el agua es transparente, porque se llama agua. ¿Qué mindfulness con un paciente así? Bueno, evidentemente, o sea, yo creo que el mindfulness es útil en toda terapia, ¿vale? Pero no olvidemos que es una herramienta más. Entonces, en un caso de recurrentes o sobre cuestionamiento de vida, hay un trabajo, cuando estamos con esos interrogantes tan importantes, ¿no? y tan trascendentales, estamos un poco como en esa etapa que tienen los niños cuando tienen entre 3 años, ¿no? Que empiezan a explorar mucho más el mundo por sí mismos y empiezan a preguntarse mucho el porqué de las cosas, ¿vale? En este tipo de casos, lo que buscamos, o al menos lo que yo hago en consulta, es acompañar a la persona a que explore, ¿vale? Con acciones que sean de valor, acciones concretas en su día a día, ¿no? Pues desde hacer un viaje o relacionarse con X persona o tomar una clase de algo que puede ilusionar, ¿no? ¿Vale? Muchas veces cuando hay mucho miedo, ¿no? A la vida, o a la muerte más bien, precisamente hay mucho miedo a la vida, lo he dicho al revés, ¿no? Os he desvelado antes el tema, ¿no? Entonces, cuando hay mucho miedo y mucho cuestionamiento de sentido de vida, es porque estamos muy desconectados del placer, de la alegría, ¿vale? Y lo que necesitamos es un poco ayudar a reconducir a la persona hacia ahí, hacia lo que es de valor y hacia lo que la persona es significativo, que merezca la pena vivir, ¿sí? Entonces, el mindfulness nos va a ayudar sobre todo a poder estar con las emociones de miedo ante exponernos a esos momentos que no me estoy atreviendo a explorar, ¿sí? Casi siempre cuando hay miedo a la muerte, muchas veces hay muchos miedos de fondo, ¿no? Pues desde falta de habilidades sociales, miedo a enfrentarnos a cosas que son valiosas para nosotros, etcétera. Cuando haces este tipo de personas con estos pensamientos, los pensamientos automáticos los tenemos todos. Es verdad que un patrón obsesivo, una persona con TOC, pues va a tener ahí la radio mucho más encendida porque está mucho más fusionada con su lenguaje verbal, ¿vale? Eh, También es importante darnos cuenta un poco, ¿no? Que hay personas que están muy conectadas a sus emociones o más bien muy fusionadas y el malestar viene de conectarse con un dolor físico o un malestar más físico y otras personas que están mucho más fusionadas con los pensamientos y el malestar viene más por algún contenido verbal que está pasando, ¿vale? Entonces es importante ver un poco a la persona. Muchas veces empezamos, yo es algo que también uso en la primera sesión muchas veces para ya empezar a darme cuenta de cómo está familiarizada la persona con su cuerpo o de cómo se relaciona con él, ¿no? Y es simplemente ya en una primera sesión, tras hablado, tras haber puesto en orden varias cosas, pedir a la persona bueno, vamos a dejarnos sentir esto que has explicado, vamos a cerrar los ojos, mira si hay alguna sensación que esté más presente después de hablarme de todo esto, mira si observas si hay algún pensamiento, algo que te estés diciendo, ¿vale?
habrán personas que ya veremos que solo con esta pequeña dinámica se van a impacientar, les va a costar mantener los ojos cerrados o van a estar preguntando cosas, ¿vale? Bueno, esto ya nos hace un poco intuir si el mindfulness nos va a costar más o menos con esa persona y lo necesario también que va a ser trabajar con él, ¿no? Ok. Dale. Personas con idea autolítica. Bueno, evidentemente estamos siempre como psicólogos y psicólogas poniéndonos a prueba, ¿no? Con casos muy variados y con diferentes problemáticas. Entonces, con personas con idea autolítica lo que necesitamos es precisamente la autólisis es otra conductativa más, ¿vale? Entendemos una conducta evitativa con cualquier cosa que hacemos, sea un pensamiento que nos repetimos o sea una acción concreta reactiva, ¿vale? Como llamar a alguien rápidamente, ¿vale? Para que nos quite el malestar, o fumar un cigarro, o cortarse y hacerse daño, ¿vale? Por tanto, todo eso son conductas evitativas y con el mindfulness lo que trabajamos es, vamos a darnos en este momento presente y en la acción consciente que deseas hacer, ¿vale? En la medida en que facilitamos a través del mindfulness la exposición a esos pensamientos, a esas sensaciones y buscamos con ese parar el detener la reacción, ¿vale? Estamos ayudando a que las ideas autolíticas o la autólisis no se repita tanto, ¿vale? Ok, bueno, me alegro, gracias. ¿Cómo podemos integrar los recursos de la terapia cognitivo-conductual en el mindfulness? Bueno, entrar tanto en el diálogo socrático y esto también lo notamos que habrá veces donde será muy útil, y no digo que no sea una herramienta que es muy útil, sobre todo si la sabemos usar, porque hay que ser muy hábil verbalmente con el diálogo socrático y yo sé como psicóloga no es mi punto fuerte, ¿vale? A mí me conecta más cualquier tipo de terapia que tiene que ver un poco con integrar verbo y palabra con el cuerpo y con la emoción. Entonces, ¿cómo integramos la terapia conductual con el mindfulness? Hay manuales, de hecho lo podéis buscar, terapia cognitivo-conductual, porque hay bastantes manuales que lo explican, pero sería sobre todo no entrando tanto en confrontación con las creencias de la persona, sino simplemente en observar, en darse cuenta de qué, ¿vale? Y de cómo generan sensaciones internas y cómo generan otros pensamientos. Y ya está, pero sin entrar a debatir demasiado con eso. ¿Mm? Vale. Esta que dice vale, que digamos que todos los ejercicios que nos muestras se implementan en un espacio proporcionado para ello. Pero en la cotidianidad Laura está haciendo una actividad, como revisar su correo, vale. Diciendo que en el día a día, vale, ¿cómo esperar que la mosca solita se vaya? Bueno, es un acto de confianza, evidentemente, y también un acto de confianza como terapeutas. Fijaros que ya en el momento en que nos planteamos que la mosca hay que irse, ya estamos poniendo exigencia, ¿vale? Entonces, simplemente es poner conciencia de eso y al final ayudar a la persona a darse cuenta a través de esa frustración de todos los intentos de que la mosca se vaya, ¿vale? De hecho, hay un vídeo, si lo podéis buscar, no recuerdo cómo se llama en internet, en YouTube, que precisamente sale una mosca, ¿vale? Y creo que se llama, creo que es Mosca y Mindfulness, ¿vale? Es un dibujo, es una animación muy bonita en la que, bueno, pues hay un rendimiento a la mosca, ¿no? Y hay un rendirme a eso que me está pasando y bueno, y solo ahí pueden pasar otras cosas. Entonces no depende, como os decía, de nuestro control. Es un tema de confianza, paciencia y aprender a conectar con lo que está pasando. Qué empeño que tenemos, ¿verdad? Es como me viene ahora este pensamiento a mí, ¿no? Que tenemos un empeño los humanos en que las cosas siempre sean como queremos que sean o como necesitamos que sean, ¿no? Y es esta creencia la que nos hace precisamente tener tanto malestar, ¿no? Hola El Raquel, pensamiento... pues
Sí, no, te Sí, comentaba que ya estamos llegando al final. No sé si quieres responder una última pregunta y ya despedirte. Para nosotros, bueno, genial. mm, para acabar simplemente ponía aquí que si podríamos controlar o conducir los pensamientos. Bueno, en la medida en que estamos un poco más en paz, sí que es más posible, pero cuando hay mucho malestar es más difícil. Simplemente ser conscientes de eso, ¿vale? Poder vivir con nuestras fluctuaciones, ¿no? Que todos y todas las tenemos y como psicólogas y psicólogos también, ¿no? Pues nada, ahí lo dejamos, yo creo. Alguien ha levantado la mano. Bueno, me gustaría atender a todas las preguntas, pero es imposible. Gracias a las personas que habéis llegado hasta aquí, en estas dos. eh, y bueno, cualquier cosa podéis encontrarme en mi web, www.raquelballesteros.com, ¿vale? Tengo un par de libros que si os apetece son muy cotidianos, un poco de todo lo que he ido aprendiendo en mi día a día y que, bueno, es un poco un resumen de muchas de estas cosas también que os he comentado y del ámbito de la comunicación, que también es básico. Y nada, gracias a ISEP también por organizar este webinar. Eh, bueno, por lo que me dicen, no he visto al final cuánta gente habéis estado, pero ha sido bastante concurrido. Y nada, simplemente eso. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Y para lo que queráis estamos en contacto. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #experienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.